Mientras tanto en el universo 0, planeta supremo. Ya despertó Kakaroto, el dios del apocalipsis ha despertado, diría el creador Cronos en la mente de Kakaroto. Lo sé Cronos, Perseo ha despertado, se vienen tiempos oscuros por desgracia, pero es así como deben ser las cosas, todo debe seguir su curso, diría Kakaroto. Recuerda Kakaroto, millones de realidades en las cuales solo una gana el bien, dime una cosa, ¿podrás detener a esta nueva amenaza? Por desgracia no puedo ver el futuro, debido a que ya no poseo mi cuerpo, diría Cronos en la mente de Kakaroto. Después de mi enfrentamiento contra Hades y Goku mis poderes aumentaron a niveles impresionantes, me hago fuerte en cada batalla y de hecho el poder de la doctrina egoísta prohibida no deja de crecer con cada minuto, por lo tanto al heredar el poder del Dios Creador Supremo mi poder seguirá y seguirá creciendo, no debes preocuparte, diría Kakaroto. ¿Cómo no voy a estar preocupado? El dios del apocalipsis posee tu ADN, tus malditas células y no solo eso, sino que también posee las células del dios dragón, Perseo cuenta con un potencial inimaginable, se volverá poderoso con cada segundo, Perseo cuenta con las células de los seres más poderosos, pero hay algo que me llamó la atención de Perseo y estoy seguro que también lo notaste, diría Cronos en la mente de Kakaroto. Lo sé Cronos, Perseo posee el cuerpo del hermano mayor de Goku, tal parece que lo modificaron al punto que evolucionó y se transformó en el dios del apocalipsis, espero que Goku pueda manejar esta situación, diría Kakaroto. Maldita sea te ves demasiado tranquilo Kakaroto, tu tranquilidad me pone incómodo y también asusta, ¿cómo puedes estar tan tranquilo sabiendo que las probabilidades de que todo salga bien es menos del 20%, diría Cronos en la mente de Kakaroto. Kakaroto no diría nada, nada más relajaría todos sus músculos mientras esperaba el momento indicado para enfrentar al dios del apocalipsis. Mientras tanto en una dimensión alternativa, en el mundo demonio. En toda la aldea caían relámpagos y se daban estruendos, el clima había cambiado, todos los presentes estaban sorprendidos ante el poder del Saiyajin Vegeta, quien ahora se había vuelto extremadamente fuerte al punto de humillar al demonio Anubis de sangre pura. Maldita sea ¿qué puedo hacer? Este maldito Saiyajin me ha puesto contra las cuerdas y me ha humillado ante todo el clan Hellsing, solo tengo una alternativa, diría Anubis quien comenzaría a reír llamando la atención de todos. Vegeta no diría nada, nada más miraría a Anubis notando desesperación por lo tanto no tenía más de otra que ocultar el miedo que sentía en ese momento. ¿Qué le pasa? Diría Anastasia con una mirada seria. No tengo idea pero luce como todo un maníaco, diría Serafina. Está perdiendo y ríe como si llevara la ventaja, diría Blaster. Anubis ha perdido el juicio, él sabe perfectamente que no puede ganar el combate por lo tanto no tiene de otra que nada más limitarse a reír, diría Ares. Vaya forma de demostrarlo, diría Anastasia. Ahora lo ves padre. ¿Querías casarme con un debilucho como Anubis? No quiero un esposo débil, qué patético, diría Leviatán. Maldita seas Anubis, tenía la esperanza que pudieras derrotar a Vegeta pero veo que me equivoqué, ese maldito, la arrogancia se le subió a la cabeza y dejó los entrenamientos, se diría el rey Odín en su mente. Vamos Vegeta, aplasta ya a ese gusano, diría Leviatán. Mientras tanto con el combate. Esto me ha causado mucha gracia ¿sabes Vegeta? Pero he terminado con esto, diría Anubis quien pararía de reír. ¿Qué es lo que te causa tanta risa insecto? ¿Acaso tratas de ocultar el miedo que puedo sentir de ti? Diría Vegeta con una sonrisa confiada. No digas tonterías Vegeta, pero ahora lo comprendo, ustedes los Saiyajines no dejan de entrenar, debo decir que son realmente molestos, solo piensan en pelear, pero como dije, he terminado con toda esta basura, puedes casarte con Leviatán, ¿por qué pelear por una mujer cuando puedo tener a muchas? En mi reino muy pronto seré rey después de todo, el amor te hace débil, me rindo Vegeta, diría Anubis con una sonrisa arrogante. ¿Qué ha dicho? Diría Blaster sorprendido. Ha dicho que se ha rendido, diría Serafina sorprendida. Tal como lo dijo la princesa Leviatán, este tipo es patético y despreciable, diría Anastasia con una mirada seria.
Padre, ¿ahora ves cuán patético puede llegar a ser Anubis? Me da asco, diría Leviatán con una mirada asesina. Parece que tienes razón, Leviatán, Anubis es un tipo cobarde, diría el rey Odín con una expresión seria. Vamos Vegeta, haz trizas a ese gusano, el duelo es a muerte, no dejes que escape de esta o yo te daré una paliza Vegeta, diría Leviatán. Mientras tanto con el enfrentamiento. Muy bien Vegeta, suerte con tu futura esposa, diría Anubis con una sonrisa arrogante y este comenzaría a caminar en dirección contraria. Pero en ese instante Vegeta en menos de un milisegundo se había colocado frente a Anubis con una sonrisa confiada mientras le cortaba el paso. Anubis dejaría de sonreír, no se esperaba ese movimiento de Vegeta lo que provocaría que retrocediera por instinto, notando el instinto asesino de su oponente. ¿Dónde rayos crees que vas, maldito insecto? ¿Crees que esto ya acabó? No te dejaré ir de esta manera, somos una raza guerrera y un simple intercambio de golpes no será suficiente, ¿sabes? Cuando nos transformamos tendemos a ser más salvajes, con la transformación del Super Saiyajin Supremo era suficiente para hacerte trizas insecto pero te mostré esta transformación, debido a que nunca estuviste a mi altura, ahora continuemos donde lo dejamos porque de aquí no saldrás ileso, diría Vegeta con una mirada seria. Maldita seas Vegeta, estás perdiendo la cabeza, te estás comportando como un simio que solo piensa en pelear, resolvamos esto hablando ¿no te parece? Diría Anubis quien cada vez más iba retrocediendo. ¿Qué sucede? ¿Dónde demonios está esa confianza? ¿Acaso me tienes miedo insecto? Porque veo que no dejas de temblar, diría Vegeta con una sonrisa. No digas tonterías Vegeta, es cierto que te has vuelto fuerte, pero eso no significa que superes mis poderes, soy el futuro rey de mi reino, no le temo a nada, pero como dije, me rindo por lo tanto eres el ganador, diría Anubis. ¿En serio? Porque me parece que te estás muriendo de miedo, ¿no te parece? Pero déjame decirte esto, no saldrás de esta pelea hasta que estés satisfecho, te haré pedazos todos los huesos, he escuchado que algunos demonios pierden el control en una batalla, ahora que poseo la sangre Hellsing puede que lo ponga a prueba, además tú no posees la sangre Hellsing, eres un demonio de otro clan, ahora prepárate porque sentirás cómo son los golpes de verdad, diría Vegeta con una sonrisa. Diablos, esto es malo, este mono no tiene la intención de detenerse, es increíblemente fuerte, no podré ganarle, esto es malo porque Saiyajin acabará conmigo, pero es verdad, no dejo de temblar, yo el demonio de sangre pura Anubis estoy temblando de miedo, esto no me puede estar pasando, ¿ahora qué hago? Tengo que pensar en algo o Saiyajin acabará conmigo sin piedad, se diría Anubis en sus pensamientos mientras veía que su mano no dejaba de temblar. ¿Estás listo? Porque te haré trizas con mis puños insecto, diría Vegeta mientras comenzaría a dar pequeños pasos. Anubis cada vez que Vegeta se le iba acercando retrocedía por instinto, debido a que podía sentir el instinto asesino en el ambiente. Lo veo y no lo creo, Vegeta lo está haciendo retroceder, diría Serafina. Era de esperarse, Anubis es un completo cobarde, su clan estaría decepcionado y mucho más su reino, al ver que tendrán un rey tan débil y cobarde, diría Anastasia. Qué satisfactorio ver esto, Vegeta le hará saber el verdadero terror al cobarde de Anubis, espere mucho tiempo para esto y ahora disfrutaré ver cada maldito segundo como Vegeta hace pedazos a Anubis, se diría Leviatán en sus pensamientos con una sonrisa. Regresando con el enfrentamiento. Espera Vegeta, podemos solucionar esto conversando, ¿no te parece? Diría Anubis quien no dejaba de retroceder. Vegeta no diría nada, se iba acercando a Anubis con una sonrisa mientras su poder no dejaba de crecer como si no tuviera límites. Es el señor Hades. Diría Anubis sorprendido. Vegeta al escuchar el nombre Hades vería hacia atrás notando que no se trataba de Hades, sino de un engaño por parte de Anubis. Caíste en mi trampa maldito, diría Anubis y rápidamente lanzaría un poderoso ataque con todo su poder donde al instante lo arrojaría en contra de Vegeta. El ataque a máxima velocidad se iría en contra de Vegeta donde al instante haría contacto con el cuerpo de Vegeta y en ese momento una enorme explosión se daría en toda la zona de batalla donde toda la aldea sería sacudida y una cortina de humo se levantaría.
Maldita sea, no puedo creer que hayas caído en mi trampa, así son de estúpidos ustedes los Saiyajines, la victoria es mía, diría Anubis, quien comenzaría a reír, mientras su risa resonaba en todo el lugar. Qué molesto, diría Serafina. Está tan centrado en querer ganar la batalla, que no se ha percatado que el ki de Vegeta sigue intacto, diría Ares con una mirada seria. Y aquí vamos de nuevo, la arrogancia de Anubis, diría el rey demonio Odín con una expresión seria. Qué patético eres realmente, Anubis, diría Leviatán. Mientras tanto, eso es todo el poder del príncipe de los Saiyajines. Patrañas, no tienes la destreza para vencerme, diría Anubis con una sonrisa arrogante. Pero en ese momento una ráfaga de viento disiparía todo el humo y de un mini cráter Vegeta se encontraba de pie con ningún rasguño, todo indicaba que el ataque de Anubis fue tan débil para el gran poder de Vegeta. La sonrisa arrogante de Anubis sería reemplazada por una expresión de miedo donde nuevamente retrocedería por instinto al ver que su mejor ataque no le causó ningún rasguño a Vegeta. Pero en ese justo momento Vegeta desaparecería de la vista de Anubis y se colocaría atrás de a una velocidad terrorífica. Maldita sea, está detrás de mí, es increíblemente veloz, se diría Anubis donde rápidamente se daría la vuelta. Pero Vegeta se dejaría de juegos y soltaría el primer puñetazo, acertándoselo a Anubis en toda la mandíbula, provocando que toda la aldea sea sacudida por la fuerza tremenda que llevaba su golpe. Anubis al recibir tremendo golpe quedaría impactado, era la primera vez que recibía un golpe así de aterrador donde al instante sería mandado a estrellarse con una montaña destruyéndola en el proceso, debido a la fuerza que llevaba el puño de Vegeta. Pero Vegeta no se detendría y a máxima velocidad, se iría en contra de Anubis dejando sorprendidos a todos los espectadores por su gran velocidad. Anubis saldría de los escombros, el golpe que había recibido había sido extremadamente poderoso que se tambaleaba de un lado a otro. No creas que esto ya ha acabado, insecto, diría Vegeta y le soltaría una poderosa patada a Anubis. Anubis recibiría esa poderosa patada en el abdomen, provocando que al instante escupa sangre y caiga de rodillas debido a que sus piernas no respondían. De rodillas frente al príncipe de los Saiyajines, pensabas que podías rendirte así como así, maldito insecto, ¿dónde rayos está tu orgullo como demonio? Eres patético, fueron las palabras de Vegeta y comenzaría a lanzar una ráfaga de puñetazos. Entonces Anubis comenzaría a recibir esa poderosa ráfaga de golpes en todo el cuerpo, sentía que sus huesos se quebraban con cada golpe que le acertaba Vegeta y además que no podía hacer nada para detenerlo. Es lo que creo que es. Escucho cómo se rompen tus huesos con cada golpe, eres tan débil, sabandija, pero tal como te lo prometí, haré trizas tus huesos, diría Vegeta quien no dejaba de golpear ferozmente a Anubis. En toda la zona de batalla caían estruendos y relámpagos, además de que toda la aldea temblaba por los fuertes puñetazos de Vegeta, en todo el lugar resonaban los golpes, también el crujido de huesos rompiéndose y los gritos desesperados de Anubis pidiendo piedad. Por favor Vegeta, detente, te lo pido, detente por favor, te pido piedad, diría Anubis quien apenas podía hablar debido a la brutal paliza que estaba recibiendo. Que tenga piedad. No me hagas reír, insecto, pediste un vuelo a muerte y ahora tendrás que pagar las consecuencias por tu arrogancia, diría Vegeta quien no se detendría y seguía golpeando cada vez con más fuerza al demonio. Impresionante, nunca creí ver esto, Anubis pidiendo piedad, diría Serafina quien se encontraba sorprendida. Tal como lo dije, qué patético y cobarde, Anubis nunca tuvo un oponente que le diera una paliza, siempre estuvo en la cima debido a que nunca probó la derrota y toda esa arrogancia se le subió a la cabeza y ahora está pagando las consecuencias, diría Anastasia con una expresión seria. Solo escucha esos gritos de clemencia, padre, el propio Anubis pidiendo piedad, qué satisfactorio, lo estás haciendo muy bien Vegeta, diría Leviatán con una sonrisa. A este paso Vegeta acabará con Anubis, pero es verdad, Anubis tendrá que pagar las consecuencias al pedir que elimine la regla de no acabar con la vida del oponente, se diría el rey demonio Odín en sus pensamientos. Mientras tanto, Vegeta no dejaba de golpear a Anubis al punto que comenzaría a usar patadas para golpear al demonio quien era incapaz de hacer algo al respecto.
Vegeta, detente por favor, déjame vivir, ha sido suficiente, diría Anubis mientras lágrimas de terror y dolor salían de sus ojos al ser masacrado a golpes. Piedad. No tengo piedad con insectos como tú, no es necesario usar el ultra instinto supremo con una escoria como tú, diría Vegeta, quien volvería a su estado de Super Saiyajin supremo, pero aún así no se detendría y seguía golpeando ferozmente a Anubis. Maldita sea, yo estoy acabado. Vegeta no tiene la intención de detenerse, siento dolor en todo mi cuerpo, me ha roto todos los huesos, con que este es mi fin, se diría Anubis en sus pensamientos, quien empezaba a perder la conciencia. No te vas a dormir en medio de esta masacre, diría Vegeta, y golpearía un órgano vital de Anubis, provocando que grite de dolor y abra los ojos. Ya no puedo más, acaba conmigo de una vez Vegeta, diría Anubis, quien apenas podía hablar. Pero en ese instante Vegeta detendría su ráfaga de golpes, miraba fijamente a Anubis, quien estaba todo golpeado y mucha sangre escurría de su cuerpo. ¿Qué sucede, Vegeta? ¿Por qué te has detenido? No tengas compasión porque él no la tendría, diría Leviatán. Que acabe con este insecto. No, eso sería muy fácil, además eso es lo que quiere, pero he tomado una decisión, esta sabandija vivirá, pero vivirá con ese terror, su orgullo está aplastado y tendrá que vivir con eso, fue aplastado como el insecto que es por un Saiyajin, tendrá que vivir con eso para siempre, diría Vegeta con una expresión seria. Todo el clan Hellsing estaba sorprendido, las palabras de Vegeta sonaban con desprecio hacia Anubis, sin duda alguna había hecho pedazos el orgullo y espíritu de lucha de Anubis, y tendrá que vivir por el resto de su vida con esa aterradora experiencia. Bien pensado, Vegeta, tendrá que vivir con eso para siempre, diría Leviatán con una sonrisa. Anubis se encontraba en muchos escombros, tenía el rostro desfigurado por los fuertes golpes que había recibido, además de que tenía todos los huesos rotos, lo que claramente impedía que se pudiera colocar de pie. El ganador de este duelo por la mano de mi hija la princesa Leviatán es el guerrero Vegeta, el demonio Anubis ha perdido y tendrá que regresar a su reino, con esto doy fin al duelo, diría el rey demonio Odín mientras alzaba la voz. Lo has hecho muy bien, Vegeta, el resultado después de todo era obvio, diría Leviatán. Eso ni siquiera fue todo mi poder insecto, diría Vegeta, quien volvería a su estado base. Es sorprendente, aplastó a Anubis sin siquiera usar su máximo poder, se diría Serafina en sus pensamientos. Ese bastardo recibió lo que merecía, Vegeta lo bajó de sus nubes, se diría Anastasia en sus pensamientos. ¿Qué opinas acerca de todo esto, Ares? Diría Blaster. Sin duda Vegeta se ha vuelto muy fuerte y estoy seguro que eso no fue ni la mitad de su poder, la sangre Hellsing que corre por sus venas hicieron que su potencial se disparara, diría Ares. Mientras tanto en el universo 0, planeta supremo. ¿Cómo va el combate, querido? Además también estoy segura que sentiste una extraña sensación, ¿no es así? Diría Aurora. Así es, esa sensación fue el dios del apocalipsis, él ha despertado, diría Kakaroto. ¿Qué? ¿El dios del apocalipsis? ¿Te refieres a la creación? Ahora comprendo, diría Aurora. Así es, Aurora, sin embargo las cosas en el futuro han cambiado según lo que me mostró el ojo de Dios, todo indica que tendré que intervenir antes de lo planeado, diría Kakaroto. ¿Qué quieres decir con que el futuro ha cambiado, Kakaroto? ¿Y por qué ahora debes intervenir antes de lo previsto? Diría Aurora con una expresión de preocupación. Perseo no será la única amenaza que está por venir, por alguna extraña razón el futuro cambió y habrá una nueva amenaza, diría Kakaroto. ¿Te refieres al dios de la vida y la muerte? Ya decía yo que ese sujeto me daba mala espina, diría Aurora. No, no es él, el dios de la vida y la muerte no es una amenaza por el momento, es alguien más que por alguna extraña razón el ojo de Dios no me dio la identidad de esa nueva amenaza, diría Kakaroto con una expresión seria. Regresando al mundo demonio, Palacio Hellsing. Había pasado un día desde la derrota de Anubis en contra de Vegeta, el demonio Anubis regresó a su reino después de su brutal humillación, el clan Hellsing regresó a la normalidad con sus constantes entrenamientos, el rey demonio Odín quería una fecha del matrimonio entre su hija la princesa Leviatán y el Saiyajin Vegeta, lo que no sabía él es que no habría matrimonio, después de todo fue un plan de Leviatán para ser libre, además de que el clan Hellsing se preguntaban dónde estaba el dios demonio Hades y el dios demonio Horus.
Y bien, ¿sabes dónde se encuentra el señor Hades y el señor Horus? Diría el rey demonio Odín. No rey Odín, pero el señor Horus mencionó que estará entrenando para recuperar el control de su cuerpo y también mencionó que su hermano el señor Hades fue a entrenar en un lugar donde estuvo encerrado durante millones de años, diría una de las guardias del palacio. Muy bien, puedes retirarte, diría el rey demonio Odín. Sí, rey Odín, con su permiso. Veo que los hermanos Hellsing han decidido entrenar, sin embargo me pregunto cómo le estará yendo al señor Mao con esa creación que sin duda ya debió de despertar, se diría el rey demonio Odín en sus pensamientos. Las cosas se pondrán interesantes, diría Kakaroto. ¿A qué te refieres, querido? Diría Aurora. La pelea entre Goku y el dios del apocalipsis Perseo ha dado inicio. El punto bueno es que el planeta prisión es extremadamente resistente, si no lo fuera todo sería una catástrofe, diría Kakaroto. Vaya, realmente es una pelea en un nivel tan alto, diría Aurora. En efecto, si ese planeta no fuera resistente todo ese mundo ya habría sido destruido, ya que ambos son dioses y una pelea entre dioses nunca termina bien, lo he experimentado cuando enfrenté al demonio Horus con mi máximo poder, diría Kakaroto. Espero que le salga todo bien a Goku y que toda esta catástrofe termine muy pronto, diría Aurora. Sí, yo también, diría Kakaroto. Pero todo saldrá bien, ¿no es así, querido? Diría Aurora. El futuro ha cambiado pero puede volver a cambiar, diría Kakaroto. Mientras tanto en el mundo demonio, palacio real del clan Hellsing. Rey Odín, el señor Horus ha aparecido y parece que está de buen humor. Vaya, así que finalmente el señor Horus ha aparecido, muy bien, puedes retirarte. Sí, rey Odín, con su permiso me retiro. Así que ya ha aparecido el señor Horus, el guardia mencionó que está de buen humor, si eso es verdad solo significa una cosa, se diría Odín en sus pensamientos pensativo. Sin embargo, en ese momento las puertas del salón se abrirían donde aparecería el dios demonio Horus quien este se encontraba sonriendo. Señor Horus veo que se encuentra bien, diría el rey Odín. ¿Por qué no lo estaría? Nunca me he encontrado tan bien, diría Horus con una sonrisa. Está de buen humor señor, significa que su entrenamiento salió bien, diría el rey demonio Odín. Tienes toda la razón, solo mira esto Odín, ya he recuperado el control total de mi cuerpo y los efectos de la mirada de penitencia han desaparecido, diría Horus con una sonrisa. Ya veo, me alegra mucho saber que sus resultados fueron excelentes, diría el rey Odín. En efecto Odín, ¿sabes? Desde que Hades desapareció hace más de 50 millones de años, yo creí que era el más fuerte en ese entonces, por lo tanto mi espíritu de seguir entrenando y volviéndome más fuerte desaparecieron, ya no tenía un propósito, ya era el más fuerte, mi objetivo siempre fue superar a mi hermano Hades, y parece que finalmente lo he conseguido después de tanto tiempo, entrenar después de 50 millones de años, me brindo resultados que nunca creí posible, me he vuelto invencible y yo seré quien derrote a ese sujeto que posee mis células, diría Horus. ¿Qué ha dicho? Ha dicho que ha superado el poder del señor Hades. ¿Acaso eso es posible? El señor Horus se encuentra muy seguro de sí mismo, lo que significa que sus resultados fueron excepcionales, pero también el señor Horus ha recuperado su espíritu de lucha y en especial ha recuperado su confianza después de ser pisoteada por Kakaroto, se diría el rey Odín en sus pensamientos. ¿Qué sucede Odín? ¿Acaso no me crees? Solo mira esto, te he arrebatado de las manos tu bastón, diría Horus con una sonrisa mientras extendía el bastón de Odín dejándolo impactado. ¿Pero qué? No me di cuenta cuando me arrebató de las manos mi bastón, ¿cómo fue eso posible? Ni siquiera lo vi moverse, no me he dado cuenta de nada, la velocidad del señor Horus superó con creces mi nivel de reacción, ¿acaso es verdad? Se ha vuelto más fuerte que el propio señor Hades. Se diría Odín en sus pensamientos quien no podía creer lo que había conseguido Horus en su nuevo entrenamiento. Veo que te he dejado asombrado, pero no es para tanto, mi velocidad ha aumentado a niveles impresionantes al punto que en menos de un microsegundo puedo darle la vuelta al mundo demonio 1000 veces, diría Horus con una sonrisa. 100 veces en menos de un microsegundo. Eso es posible. El mundo demonio es el planeta más grande, me ha dejado asombrado señor Horus, diría Odín quien no salía de su asombro.
Sí, bueno, esto es el resultado de mi entrenamiento, diría Horus con una sonrisa. Señor Horus, no quiero sonar prudente, pero el señor Hades también se encuentra entrenando, lo que significa que se volverá más fuerte, diría Odín con una expresión de nerviosismo. Sin embargo, Horus comenzaría a dar pasos hacia Odín hasta colocarse a centímetros de este. La sonrisa de Horus había sido reemplazada por una expresión seria. ¿Qué sucede, señor Horus?, diría Odín, quien empezaba a sentir un instinto asesino. Quiero saber una cosa, Odín, y será mejor que obtenga una respuesta directa, diría Horus. Por supuesto, señor, pregunte lo que sea, diría Odín. Escuché tu conversación con mi hermano Hades, como sabrás mi oído es muy agudo. Escuché que hablaste con mi hermano sobre un tal dios de la vida y la muerte. ¿Eso es correcto, no?, diría Horus. Usted sabe la respuesta, señor, diría Odín. Muy bien, escuché sobre ese dios 1000 años después de mi creación. También escuché que es un dios sin identidad, o más bien roba identidades, pero también escuché que es tu amigo y da la casualidad que ese dios tomó mi apariencia. ¿Estoy en lo correcto, no es así?, diría Horus con una sonrisa arrogante. Usted está en lo correcto, señor Horus, pero ¿a qué quiere llegar?, diría Odín. Recuerda que yo hago las preguntas, Odín, ¿quedó claro?, diría Horus. Sí, señor, disculpe mi impertinencia, diría Odín. Muy bien, ahora quiero saber si ese dios es capaz de usar los poderes de los individuos en los cuales se transforma. Quiero una respuesta clara y directa, diría Horus. Correcto, señor Horus, el dios de la vida y la muerte también es capaz de usar los poderes de cualquier criatura o ser en los que decide convertirse, pero se dice que hay un límite, diría Odín. ¿Un límite? ¿Qué quieres decir?, diría Horus. Por desgracia no tengo una respuesta a esa pregunta, señor, diría Odín. ¿Estás seguro? No estarás mintiéndome, ¿verdad?, diría Horus con una sonrisa. Yo no haría eso, señor, por desgracia no sé la respuesta, diría Odín. Ya veo, muy bien, Odín, puedes relajarte, eso es todo lo que quería saber. Parece ser que le haré una visita a tu amigo, aunque debo añadir que se me hará muy difícil encontrar su ki, diría Horus con una sonrisa. ¿Pretende enfrentar al dios de la vida y la muerte, señor?, diría Odín. Eso no es de tu interés, continúa con lo tuyo. Cuando veas a mi hermano dile que le hice una visita al dios de la vida y la muerte, y también que yo mismo me haré cargo de ese sujeto que posee mis células, porque Mao no lo logrará, diría Horus con una sonrisa, y saldría del salón. Demonios, creí que iba a morir. El señor Horus me puso en aprietos, me preguntó qué hará cuando encuentre al dios de la vida y la muerte. El señor Horus se encontraba extremadamente confiado con los resultados de su entrenamiento, se diría Odín en sus pensamientos. Mientras tanto, en una parte del mundo demonio. Estoy listo para enfrentar a ese insecto, diría Vegeta cruzado de brazos. ¿A qué te refieres, Vegeta? ¿Quieres decir que intentarás enfrentar al sujeto que posee las células de los guerreros más poderosos, no es así?, diría Leviatán con una mirada seria. Kakaroto no podrá vencer solo a ese sujeto, no importa cuánto poder posea Kakaroto, pero no podrá ganar. Además, el Kakaroto del otro mundo, por lo visto, no fue a enfrentar a ese insecto, diría Vegeta. Ese tipo debe ser un monstruo. También fue el señor Mao y los demonios de élite. ¿Acaso crees que no será suficiente para vencer a ese tipo?, diría Leviatán. Kakaroto ha derrotado a Mao, por lo tanto el único que tiene oportunidad de enfrentar a ese insecto es Kakaroto. En el pasado pasó algo similar. Un androide con las células de los guerreros más fuertes de ese tiempo fue muy poderoso, diría Vegeta con una mirada seria. Ya veo, así que sabes perfectamente de lo que es capaz de hacer esa criatura. Te tomará mucho tiempo llegar al planeta prisión. Con tu velocidad tardarás media hora, diría Leviatán. Lo haré. Nosotros los Saiyajines no necesitamos ayuda para derrotar a un insecto, pero este sujeto es diferente, diría Vegeta. Parece que tú y ese Saiyajin Son Goku son muy buenos amigos, diría Leviatán. Ese cabeza hueca tiene la costumbre de confiarse. Le recordaré que no es un enemigo cualquiera, diría Vegeta. Esta será tu oportunidad para poner en práctica tus nuevos poderes, Vegeta, diría Leviatán con una sonrisa. Sí, haremos pedazos a ese insecto, diría Vegeta con una mirada seria. Solo pretende no morir, Vegeta. Demuestra que el entrenamiento que recibiste por parte de mí no sea en vano, o yo misma te daré una paliza si mueres, diría Leviatán.
No necesito que me lo recuerdes, diría Vegeta cruzado de brazos. Mientras tanto, en una dimensión alternativa, noto como mi fuerza y velocidad ha aumentado. A este ritmo conseguiré resultados interesantes, aunque me pregunto cómo les estará yendo a mi hermano y a Son Goku contra esa creación. De seguro se deben estar divirtiendo. Cuando mi entrenamiento finalice es posible que toda la diversión haya terminado, se diría Hades en sus pensamientos con una sonrisa arrogante. Mientras tanto, en un mundo paralelo, en un planeta deshabitado, las cosas no saldrán bien contra Perseo. Noto maldad en su ki, pero parece ser que ese ki maligno lo puede controlar. Debo decir que es sorprendente. Perseo tiene un enorme potencial como guerrero, debido a todos los ADN que posee. Es un guerrero potencial y también una amenaza a nivel multiversal. El futuro dios creador parece que no intervendrá, dejará que los mortales y dioses resuelvan ese problema. Me sorprende que no participe en una batalla multiversal, debido a que posee sangre Saiyajin, y la sangre Saiyajin le pide pelear contra oponentes fuertes, se diría el dios de la vida y la muerte en sus pensamientos. Al fin te encuentro, eres muy escurridizo, fueron las palabras de Horus quien saldría de las sombras. Me preguntaba cuándo aparecerías, pero no me escondo de nadie, dios demonio Horus, diría el dios de la vida y la muerte. He escuchado de ti en el pasado, todos creían que habías muerto desde la desaparición del dios creador, diría Horus con una sonrisa. Todos han escuchado de mí, diría el dios de la vida y la muerte. Ya veo, también sé que puedes cambiar de forma, tomar la apariencia de cualquier criatura o ser y con ello también el poder. También sé que fuiste el culpable de que el creador perdiera su cuerpo, diría Horus con una sonrisa. ¿Y eso te molesta?, diría el dios de la vida y la muerte. En realidad no, el creador puede resolver sus propios problemas y yo los míos. Sin embargo, estoy aquí por una razón, diría Horus. ¿Quieres probar tu nueva fuerza después de un entrenamiento duro desde tu derrota contra el futuro dios creador Kakaroto? Diría el dios de la vida y la muerte. Eres muy arrogante y parece ser que sabes todo lo que sucede alrededor, diría Horus. Solamente sé cosas y no hay nada que se me escape de las manos. Si eso es todo, dile a tu hermano Hades que muy pronto nos veremos, diría el dios de la vida y la muerte. ¿Por qué tanta prisa? Esto aún no termina, diría Horus, y a una velocidad sorprendente se colocaría atrás del dios de la vida y la muerte. Veo que así serán las cosas, tienes toda la intención de pelear, diría el dios de la vida y la muerte, quien se daría la vuelta. Veo que puedes seguirme el paso, esto será interesante, debo añadir. Entonces comenzamos, diría Horus con una sonrisa arrogante. Veo que no te darás por vencido y estás con muchas ansias que el combate empiece, fueron las palabras del dios de la vida y la muerte, quien extendería su bastón donde de inmediato aparecerían los demonios de élite que rodearían a Horus. ¿Pero qué demonios? ¿Qué es esto? Además, ¿dónde rayos está el dios de la vida y la muerte?, se diría Horus, quien se encontraba sorprendido al ver a todos los demonios de élite, incluyendo al propio Zeus. Entonces Uranos, Loki, Deku, Heracles y Azazel a gran velocidad atacarían al dios demonio Horus con una ráfaga de golpes en perfecta sincronización, quienes atacarían con todo a Horus. ¿Qué es esto? Y veo que Zeus no está atacando, diría Horus, quien comenzaría a esquivar todos los golpes de los demonios de élite con una facilidad impresionante, debido a los resultados de su entrenamiento. Uranos no dejaba de lanzar ráfagas de puñetazos con gran velocidad y fuerza bruta. Por otro lado, Loki no dejaba de lanzar ráfagas de ki con gran poder de destrucción hacia Horus. Azazel también arrojaba ataques de energía con mucho poder de destrucción en sincronía con Loki. Heracles atacaba con ráfagas de patadas, usando su máximo poder en contra el dios demonio Horus. Y Deku era el principal que atacaba a Horus con su máximo poder con ráfagas de puñetazos y patadas, que no dejaban contraatacar a Horus. Maldición, ¿qué demonios es esto? Sin duda son clones debido a que los verdaderos se encuentran en el planeta prisión, además de que estos poseen una sincronización perfecta al punto que no me dejan contraatacar, pero ¿cómo demonios fue capaz de hacer clones el dios de la vida y la muerte de los demonios de élite? Eran las dudas de Horus mientras esquivaba todos los ataques que le lanzaban. De acuerdo, es mi turno, fueron las palabras de Zeus, y a máxima velocidad se colocaría atrás de Horus con un puñetazo con todas sus fuerzas.
Horus, al estar distraído y esquivando los ataques de 5 oponentes a la vez, recibiría de lleno el puñetazo en toda la mandíbula, provocando que salga disparado hacia una montaña de rocas y destruyéndola al impacto, formando una cortina de polvo. Esto será divertido, diría Zeus con una sonrisa arrogante. Maldición, eso no lo vi venir. Los 5 que me atacaban crearon una distracción para que Zeus me atacara por la espalda sin que yo lo viera venir. Sin embargo, el ki de Zeus es muy extraño, pero lo más extraño es que el ki de los demás no los puedo sentir y tampoco sus espíritus, se diría Horus, quien saldría de todos los escombros. Los 6 oponentes que Horus estaba enfrentando lo miraban con una sonrisa confiada, debido a que tenían en aprietos al dios demonio. Sigamos con la diversión, dios demonio Horus, diría Zeus con una sonrisa confiada. Es como si Zeus controlara a los demás, pero antes que el combate iniciara vi que el dios de la vida y la muerte usó su bastón. Ahora comprendo, lo que estoy presenciando es una alucinación, todo esto no es real y lo comprobaré, se diría Horus en sus pensamientos, y cerraría sus ojos mientras entraba en una máxima concentración. Muy bien demonios, ataquen, diría Zeus con una sonrisa. Entonces en ese momento Deku, Azazel y Uranos a gran velocidad atacarían nuevamente a Horus con sus máximos poderes. Por otro lado, Loki y Heracles prepararían poderosos ataques de energías con sus máximos poderes, y finalmente lo lanzarían hacia dirección de su objetivo, el cual era Horus. Veamos cómo sales de este aprieto, diría Zeus con una sonrisa arrogante. Pero en ese momento Horus abriría los ojos y rompería la magia que se encontraba usando el dios de la vida y la muerte. Entonces los demonios de élite Deku, Heracles, Azazel, Loki y Uranos desaparecerían sin dejar rastro alguno y sus ataques desaparecerían como si nunca habrían existido. Vaya, me olvidé de un pequeño detalle, escuché también que eres conocido también por saber usar a la perfección la magia, y base a ello creaste una alucinación, no fue tan difícil de descifrar, y usaste la apariencia de Zeus para ocultar que se trataba de una alucinación, diría Horus con una sonrisa confiada. El dios de la vida y la muerte no diría nada, nada más se encontraba asombrado, aunque no lo demostraba y nada más, se limitaba a observar fijamente a Horus. Veo que no te esperabas que pudiera destruir tu alucinación, después de todo la magia sin duda es muy poderosa, sin embargo, con ese cuerpo no podrás vencerme, el poder de Zeus no me hará cosquillas después de mi arduo entrenamiento, pero eso no es todo, si no sabes a la perfección el poder de un individuo no podrás usar también su poder, ¿no es así? Pero ahora continuemos con nuestra batalla, diría Horus con una sonrisa arrogante. Estás muy bien informado, en estas circunstancias no puedo usar tu apariencia ni tampoco tu poder debido a que no sé qué tanto poder escondes, pero sí puedo usar el cuerpo de tu hermano, fueron las palabras del dios de la vida y la muerte, y tomaría la apariencia del propio dios demonio Mao, dejando sorprendido a Horus. Es una réplica perfecta de Mao. Mao posee muchas formas, debo decir, es sorprendente cómo dios es capaz de usar la apariencia de sus oponentes, se diría Horus en sus pensamientos. Ahora tú eres el sorprendido, entonces comencemos, diría el dios de la vida y la muerte con una expresión seria. Mientras tanto en el universo 0, planeta supremo. Uno de los hermanos Hellsing ha terminado su entrenamiento y está enfrentando al dios de la vida y la muerte, diría Kakaroto mientras su ojo de dios comenzaba a brillar. ¿Acaso será Hades? Diría Aurora. No, es Horus, es el hermano Hellsing que enfrenté en el mundo de Goku, diría Kakaroto. Vaya, esto es malo para los multiversos, querido, diría Aurora. Es posible, sin embargo no noto intenciones asesinas por parte de ambos, todo indica que será un combate para darse a conocer quién es el más fuerte, diría Kakaroto. Ya veo, ese tal Horus ha regresado después de la paliza que le propinaste, aunque se lo merecía por engreído, diría Aurora con una sonrisa. Sí, ha vuelto y más poderoso, la sangre Hellsing en nosotros los dioses funciona de una forma brutal que ni yo puedo comprender, desde mi pelea contra Hades y Goku mi poder creció incontables veces debido a la sangre Hellsing y los Senkais como Saiyajin, diría Kakaroto. Sin duda eres el guerrero más poderoso, nuestro hijo quiere seguir tus pasos y convertirse en los guerreros más poderosos, diría Aurora con una sonrisa.
Y lo hará. Sin embargo, mi intervención en la batalla contra Perseo está cerca, lo mejor será que me prepare, aunque no seré el único, Vegeta también estará ahí, su entrenamiento con la diosa demonio Leviatán dieron buenos resultados, diría Kakaroto. ¿Cómo está la situación, querido?, diría Aurora. Goku ya se encuentra usando su máximo poder, la batalla contra Perseo está por dar inicio, solo uno de ellos quedará en pie, diría Kakaroto. Ya veo, no puedo creer que ese dios del apocalipsis sea tan poderoso, diría Aurora. Sí, pero eso no es el único problema, hay un problema más por ahora, diría Kakaroto. ¿Qué es lo que sucede? ¿Algo va mal?, diría Aurora. Algo así, desde que Horus terminó su entrenamiento ganó un nuevo poder, ese nuevo poder le regresó la confianza que perdió en nuestra batalla, pero eso también ha traído algunas consecuencias, diría Kakaroto. Así son los hermanos Hellsing, son muy arrogantes, pero ¿cuáles son las consecuencias?, diría Aurora. Horus localizó al dios de la vida y la muerte y su pelea ya ha dado inicio, esto es un problema, en el planeta que se encuentran no soportará tanto poder una vez que empiecen a intercambiar puños, cuando el planeta sea destruido la pelea se llevará a cabo en el espacio y toda la dimensión será destruida y muchos seres morirán, esa es la consecuencia cuando dos dioses se enfrentan, diría Kakaroto. Vaya, tan mal está, ¿qué es lo que harás al respecto, querido?, diría Aurora. Como el nuevo Dios Creador Supremo, mi deber es evitar este tipo de peleas sin sentido, tendré que interferir en esa pelea, lo que me tomará un poco de tiempo y espero no llegar tarde para hacer mi intervención en la pelea de Goku contra Perseo, diría Kakaroto. Esto complica las cosas, ¿quieres que te ayude, querido? Me he vuelto muy fuerte en todos estos años de paz, diría Aurora con una sonrisa. No te preocupes, Aurora, tengo esto bajo control, pero te agradezco, diría Kakaroto. De acuerdo, pero nunca dudes en pedir mi ayuda, si necesitas una compañera de entrenamiento, ¿recuerdas hace más de 1000 años cuando llegaste por primera vez a mi universo? Entrenamos juntos en esa dimensión, diría Aurora. Lo recuerdo, sucedieron muchas cosas que nunca olvidaré, diría Kakaroto. Mientras tanto, en una dimensión alternativa. Transformación, fueron las palabras del dios de la vida y la muerte, y este accedería a la última y más poderosa transformación del dios demonio Mao, que al instante haría sacudir todo y una ráfaga de viento arrasaba con todo. Así que no eran simples historias sobre ti, has tomado la apariencia de mi hermano, pero no solo eso, sino que también su poder, es como enfrentar a mi propio hermano, esa habilidad debo admitir que es sorprendente, pero la pregunta es, ¿crees que eso será suficiente?, diría Horus con una sonrisa confiada. Veamos qué dices a esto, fueron las palabras del dios sin identidad, y en menos de 100.000 milésima de segundos este se había posicionado atrás de Horus con un puñetazo directo. Horus recibiría de lleno el puñetazo en toda la mandíbula, provocando que este salga disparado hacia una montaña, destruyéndola en el proceso y levantando una cortina de humo. ¿Qué es lo que decías, dios demonio Horus?, diría el dios sin identidad. Eso es todo lo que tienes, diría Horus, quien este saldría de todos los escombros sin haber recibido ningún rasguño. Sorprendente, sin duda te has vuelto más fuerte desde tu enfrentamiento contra el dios creador Kakaroto, diría el dios sin identidad. ¿Sorprendente? No, es más que sorprendente, me he vuelto el guerrero más poderoso de todos los mundos, esta vez nadie podrá vencerme, estoy por arriba de todos, diría Horus con una sonrisa arrogante. Sin embargo, el dios sin identidad, usando la máxima velocidad de Mao, se colocaría frente a Horus acercándole al instante un puñetazo en todo el rostro y por último lo patearía. Horus, al haber recibido esos dos golpes tan potentes, sería enterrado contra el suelo, destrozándolo al impacto y formando una cortina de humo. ¿Dices que no es suficiente la fuerza de tu hermano? Te acabo de demostrar lo contrario, ¿tienes suerte de seguir consciente después de esos golpes? La fuerza de tu hermano Mao es más que suficiente para aplastarte, diría el dios sin identidad. ¿Con qué suerte? Yo diría ser resistente y fuerte ante esos golpes tan débiles, tienes el cuerpo y poder de mi hermano y no eres capaz de sacarle todo el provecho, diría Horus, quien saldría de todo el humo como si nada. Lo golpeé con toda la máxima fuerza de este cuerpo y no le afectó en lo más mínimo, ¿qué tan fuerte se ha vuelto?, se diría el dios sin identidad. ¿Qué sucede?
¿Ya no quieres pelear? ¿Acaso me tienes miedo o qué? No eres más que un don nadie, diría Horus con una sonrisa. Me está haciendo enojar y supongo que lo hace a propósito, pero no caeré en su juego, se diría el dios sin identidad. Tienes tanto miedo que no vas a atacar. Bien, hoy me siento muy generoso y para darte ventaja pelearé sin usar mis puños, ¿qué te parece? ¿No es una buena oferta? Diría Horus con una sonrisa. No me subestime, dios demonio Horus, usted subestimó al futuro dios creador y las consecuencias fueron graves, diría el dios sin identidad con una voz grave. Con Kakaroto las cosas fueron diferentes, en cambio contigo, un don nadie, no me hagas reír, pero ¿sabes? Siempre he querido enfrentar a mis hermanos en un combate, por desgracia las peleas entre el clan Hellsing están prohibidas, pero en este caso no eres el verdadero Mao, sin duda nos vamos a divertir, fueron las palabras de Horus y este rápidamente se colocaría frente al dios sin identidad a 1 metro de distancia mientras tenía una sonrisa arrogante. ¿Qué demonios? Se acaba de colocar frente a mí de un momento a otro, no lo vi moverse, acaba de superar mi nivel de reacción. ¿Qué tipo de entrenamiento tuvo Horus? Lo tengo tan cerca que a esta distancia le sería imposible esquivar mi golpe, se diría el dios sin identidad, mientras vería que Horus lo miraba con esa asquerosa sonrisa arrogante. ¿Qué sucede? ¿Te comieron la lengua los ratones? Pero lo vuelvo a mencionar, te daré ventaja, no usaré mis puños, anda, puedes golpearme y te prometo que no te moveré, diría Horus con una sonrisa. Suficiente, fueron las palabras del dios sin identidad, y este soltaría un veloz y preciso puñetazo hacia el rostro de Horus. Sin embargo, en ese momento Horus recibiría el puñetazo de lleno en todo el rostro, lo que provocaría que todo el planeta entero temblara y la fuerza del golpe había hecho retroceder a Horus muchos metros. ¿Qué te pareció eso? Está más que claro que no fue capaz de esquivar un golpe a esta velocidad en esa distancia tan corta, diría el dios sin identidad. Así que esa es toda la fuerza del cuerpo de mi hermano, debo decir que es sorprendente y de seguro me habría noqueado antes de mi entrenamiento, pero con mi nuevo nivel apenas me dio comezón ese golpe, diría Horus con una sonrisa. Imposible, use todo el máximo poder de Mao y no le he hecho ni un solo rasguño, los demonios del clan Hellsing son como los Saiyajines, obtienen grandes niveles de poder a base de un entrenamiento duro, se diría el dios sin identidad. Tienes el cuerpo y mi poder de mi hermano, actúa como tal, sé que puedes dar más, vamos, te estoy esperando, diría Horus con una sonrisa arrogante. El dios sin identidad se cansaría de la arrogancia de Horus, y usando la máxima velocidad de Mao este atacaría a Horus con una fuerte ráfaga de golpes. Vamos, no me moveré de aquí, diría Horus quien estaba por recibir la ráfaga de golpes. Entonces el dios sin identidad comenzaría a impactar sus poderosos puñetazos contra el cuerpo de Horus, este le acertaba poderosos golpes a Horus en todo el cuerpo que resonaban en todo el lugar. Horus no diría nada, este nada más se encontraba de pie recibiendo todos los golpes del dios sin identidad, este no se protegería ante los ataques del dios y nada más se limitaba a recibir todos y cada uno de ellos. El planeta entero sucumbía ante el gran poder del dios sin identidad, los fuertes y potentes golpes desprendían ráfagas de viento que iban arrasando con todo. La velocidad de tu hermano Mao es sorprendente, ¿no es así? Esta vez no puedes leer mis movimientos, puede que hayas ganado velocidad pero cometiste un grave error al recibir los golpes de Mao sin ninguna protección, en cualquier momento caerás desplomado, diría el dios sin identidad y este no dejaba de golpear con todo lo que tenía a Horus. Con esto me volveré más fuerte, servirá para aplastar a esa sabandija que posee mis células y las de mis hermanos. Los golpes de Mao son muy fuertes sin duda, pero me he dado cuenta que el dios de la vida y la muerte es incapaz de usar las técnicas, y mucho menos usar los ojos de demonios de Mao, que lamentable, se diría Horus mientras recibía por todo el cuerpo ráfagas de golpe. Terminemos con esto, fueron las exclamaciones del dios sin identidad, y este usando toda la fuerza de Mao, golpearía en toda la mandíbula a Horus, y lo patearía con todas sus fuerzas. Horus al recibir esos poderosos golpes saldría disparado hacia una columna de rocas, destruyéndolas al impacto y formando una cortina de polvo. Esta vez es imposible que pueda levantarse, lo golpeé con toda la fuerza de este cuerpo o por lo menos tendrá que salir con los huesos rotos, se diría el dios sin identidad.
Pero en ese preciso momento una ráfaga de viento haría volar todos los escombros, del polvo saldría Horus con una sonrisa, mientras los rasguños que tenía iban desapareciendo gracias a su sangre Hellsing. Imposible, ¿cómo es esto posible? Se diría el dios sin identidad. Admito que fueron buenos golpes, pero mira, mi poder ha aumentado después de esos golpes. Tuvieras una pequeña ventaja si fueras capaz de usar los ojos de demonio, pero eres incapaz. La sangre Hellsing tampoco funcionará ya que no eres el verdadero dios demonio Mao, diría Horus con una sonrisa. Maldición, aunque me cueste admitirlo, tiene razón. Sin embargo, Mao posee uno de los cuerpos más resistentes de todos los mundos. Aumentaré mi resistencia al máximo. Cuando Horus impacte su puño se hará pedazos los nudillos, se diría el dios sin identidad. Te has quedado muy callado, ¿acaso eso ya es todo? ¡Qué desperdicio! Esperaba jugar un poco más contigo, pero supongo que el momento de contraatacar ha llegado, así que será mejor que te prepares, diría Horus. Perfecto, este es el momento, se diría el dios sin identidad, y este haría aparecer su aura mientras aumentaba su poder al máximo. Tienes más poder, ¿con qué esas tenemos?, exclamaría Horus, y haciendo uso de su nueva velocidad se colocaría a centímetros de distancia del dios sin identidad con un puñetazo devastador. Tú solo caíste en mi trampa, dios demonio Horus, se diría el dios sin identidad, mientras se preparaba para recibir el impacto. Finalmente Horus con gran velocidad y fuerza impactaría un poderoso puñetazo en el pecho del dios sin identidad, lo que al instante provocaría una poderosa ráfaga de viento y todo el planeta sería sacudido. Pude sentir ese golpe poderoso, pero el cuerpo extremadamente resistente de tu hermano es fenomenal, ¿no te crees? Será mejor que revises tu puño, diría el dios sin identidad. Horus quedaría asombrado ante el resistente cuerpo de su hermano Mao. Vería su puño notando que sus nudillos habían sido destrozados y que sangre salían de estos. He hecho sangrar el segundo hermano Hellsing más fuerte, esto sí que es una hazaña. Te has olvidado que tu hermano posee un cuerpo increíblemente resistente, diría el dios sin identidad. Horus no diría nada, nada más vería sus nudillos que se encontraban destrozados y no paraban de sangrar. Ahora, ¿quién es el que se encuentra callado? ¿Qué sucede, señor Horus?, diría el dios sin identidad. Muy bien, continuemos, diría Horus con una voz grave mientras su sangre Hellsing al instante sanaría sus nudillos destrozados. Veo que te he hecho enojar, pero adelante, el resultado será igual, diría el dios sin identidad. Entonces Horus, sin decir nada más, nuevamente atacaría al dios sin identidad con una velocidad y fuerza descabellada que superarían el nivel de reacción del dios. El dios sin identidad, haciendo uso del cuerpo del dios demonio Mao, nuevamente haría aparecer esa poderosa aura. Horus impactaría su poderoso puño en el pecho del dios sin identidad, lo que provocaría una poderosa ráfaga de viento y que la dimensión entera sea sacudida fuertemente, además de que un fuerte crujido se escucharía, lo que indicaba que huesos se habían hecho pedazos. Y el mismo resultado, diría el dios sin identidad con una sonrisa confiada. Yo no estaría tan seguro, solo mira mis nudillos, están intactos, diría Horus con una sonrisa. Entonces en ese momento el dios sin identidad escupiría sangre y caería de rodillas mientras sentía un dolor intenso en el pecho. Ese crujido de huesos rompiéndose no fueron mis nudillos, fue el hueso esternón haciéndose pedazos que tienes en el pecho. En el último momento mi puño se rodeó de energía Haka y con mis ojos de demonio aumenté mi resistencia y fuerza. ¿No es una maravilla?, diría Horus con una sonrisa arrogante. Imposible, no, esto no puede ser, es un dolor intenso que soy incapaz de ponerme de pie. ¿Cómo no me di cuenta? Era más que obvio que Horus no volvería a cometer ese mismo error, fui tan ingenuo. En estas condiciones seré aplastado, tendré que usar mi magia para sanar la fractura, se diría el dios sin identidad. El dios de la vida y la muerte de rodillas ante el dios demonio Horus, maldita sea que satisfactorio. Escuché que eras uno de los guerreros más poderosos, pero me he dado cuenta que son nada más que patrañas, y dime, ¿ahora qué harás?, diría Horus con una sonrisa. Entonces en ese momento el dios sin identidad con mucho esfuerzo lograría colocarse de pie mientras una aura mágica rodeaba su cuerpo que al instante comenzaba a sanar el hueso fracturado. Así que magia
Tal como escuché, no tiene caso seguir este combate si ya no puedes hacer nada más. ¡Qué desperdicio! Espero que ese tal Perseo pueda seguirme el paso, diría Horus. Sin embargo, el dios sin identidad dejaría de usar el cuerpo y poder de Mao y este volvería a su verdadera forma. Así que eso es todo, Eres una sabandija, diría Horus. No obstante, en ese momento el dios sin identidad sin previo aviso tomaría la forma del hermano Hellsing más poderoso, el dios demonio Hades, donde el poder era tan grande que haría retumbar toda la dimensión entera y el gran ki que desprendía haría retroceder a Horus. ¿Qué demonios? No creí que fueras capaz de tomar la forma de mi hermano Hades, maldita sea, has hecho que venir a buscarte haya valido la pena, estoy tan emocionado en este momento, es como enfrentar a mi propio hermano, diría Horus con una sonrisa emocionada. Increíble, Hades sin duda se ha vuelto extremadamente fuerte desde hace más de 50 millones de años que use su cuerpo, es más, se ha vuelto tan fuerte que consume muy rápido mi magia, se diría el dios sin identidad. Entonces en ese justo instante Horus, al querer probar la fuerza del dios sin identidad con el cuerpo de su hermano se abalanzaría con un puñetazo con una parte de su verdadero poder. Pero el dios sin identidad respondería de la misma manera, donde ambos chocarían puños provocando que toda la dimensión sea sacudida y encima la mitad del planeta sea destruido. Increíble, esto sí que es increíble, ¿no te parece, dios de la vida y la muerte? Diría Horus con una sonrisa. Esta vez los papeles cambiarán, con este cuerpo no podrás vencerme, tengo el poder de la segunda criatura más poderosa, diría el dios sin identidad con una sonrisa despiadada. No cantes victoria, me he dado cuenta que posees el poder de mi hermano cuando se enfrentó a Kakaroto, ¿sabes lo que significa? Que no podrás vencerme ya que no podrás usar los auténticos ojos de demonio de Hades, además esa versión de Hades es débil comparado conmigo, ya que he entrenado y me he vuelto increíblemente fuerte, diría Horus con una sonrisa arrogante. Tiene razón, esta versión que estoy usando es cuando Hades se enfrentó a Kakaroto, lo que significa que ahora Hades debe ser más poderoso ya que se encuentra entrenando, esto podría ser un grave problema ya que la magia que consume este cuerpo es infernal, se diría el dios sin identidad con una expresión seria. ¿Sabes? Tú mismo sabes perfectamente que esta versión de Hades es muy débil en comparación conmigo, no importa si estás usando el cuerpo de mi hermano porque nunca podrás vencerme, soy el guerrero más poderoso, fueron las palabras de Horus y soltaría un puñetazo directo. El dios sin identidad recibiría de lleno el golpe en todo el rostro, provocando que se estrelle contra el suelo y quede enterrado en todos los escombros. Te lo dije, puede que uses el cuerpo y poder de mi hermano Hades pero no será suficiente, además tu ki ha disminuido drásticamente, diría Horus. De todos los escombros saldría el dios sin identidad, había perdido el cuerpo y poder de Hades, debido a que ese golpe casi lo derrota, y encima usar el poder de Hades consumía demasiada magia. Ya no me sirves, gusano, aunque debo admitir que fue un buen calentamiento, supongo que ya he estirado mis músculos lo suficiente, pero acabemos con esto, con el próximo golpe te haré trizas, diría Horus con una sonrisa. Tiene razón, mi ki y mi magia se han agotado, no tengo oportunidad, como demonios se volvió extrañamente fuerte, se diría el dios sin identidad. ¿Estás listo? Diría Horus. Es suficiente, están destruyendo la realidad y la dimensión entera, exclamaría Kakaroto quien aparecería en un resplandor con un tono grave en su voz. ¿Qué? ¿Qué hace él aquí? Se diría Horus. Pero si usted es, el señor Kakaroto, diría el dios sin identidad. Han sido muy descuidados, se centraron tanto en su batalla que no se han dado cuenta que esta dimensión está sufriendo, hay cosas más importantes por las que deben pelear en este momento, tú lo sabes perfectamente Horus, diría Kakaroto con una mirada seria. Horus no diría nada, nada más miraba fijamente a Kakaroto, una enorme furia recorría en todo su cuerpo y su adrenalina aumentaría. No volverá a suceder, diría el dios de la vida y la muerte. Puedes retirarte, dios de la vida y la muerte, diría Kakaroto mientras sus ojos brillaban. El dios de la vida y la muerte no diría nada, nada más asentiría y a gran velocidad saldría del planeta. Así que el nuevo creador ha llegado a salvar el día, no deberías estar donde está el verdadero problema. Me refiero a Perseo, diría Horus con una sonrisa.
No quieres hacer esto, Horus, no terminará bien, diría Kakaroto con un tono grave en su voz. Como sea, me retiro por ahora, supongo que nos veremos más adelante, sin embargo déjame decirte algo, esto no se va a quedar así, fueron las palabras de Horus y de un resplandor desaparecería del lugar. Un problema menos, supongo que ha llegado el momento de interferir en la pelea entre Goku y Perseo, veamos cómo ha manejado la situación, se diría Kakaroto. Que me temía, Perseo ha derrotado a Goku, estaba a punto de darle el golpe final pero Vegeta llegó a tiempo, veo un gran aumento en su poder, los entrenamientos con Leviatán han dado sus frutos, pero también es sorprendente cómo el cuerpo de Vegeta es capaz de soportar la sangre Hellsing, debería ir ahora mismo, Vegeta se ha fortalecido y se ha vuelto más fuerte que nunca pero por desgracia no tiene el poder suficiente. En efecto, Vegeta se ha vuelto muy fuerte, Son Goku también lo ha hecho, pero una cosa Kakaroto, ¿dejarás que Horus enfrente a Perseo? Eso mismo había pensado, puedo ver con el ojo de Dios como Perseo se volvió fuerte de un momento a otro, las capacidades de él siguen en desarrollo por lo tanto cada vez que enfrente a un sujeto más fuerte que él se volverá mucho más fuerte, su ki irá creciendo en el transcurso de la batalla tal como pasó cuando peleaba con Goku. Ya veo lo que quieres decir, Horus se volverá más poderoso. Exacto, Horus con el nuevo entrenamiento que realizó se ha vuelto extremadamente fuerte, más que Goku, por lo tanto en este momento Horus es más fuerte que el propio Perseo, por lo tanto no debo dejar que Horus enfrente a Perseo. Ahora lo entiendo, Perseo tiene las células del Saiyajin legendario lo que significa que tiene la capacidad de ir aumentando más y más su ki cuando se enfrente a un sujeto más fuerte que él. Sí, por lo tanto debo evitar que Horus enfrente a Perseo, también debo derrotar con todo mi poder a Perseo, si juego con él lo que sucederá es que se vuelva más y más poderoso al punto que termine superándome en fuerza y velocidad. Entonces no perdamos más tiempo, puedo decir que Vegeta está ganando tiempo. Lo es, Vegeta sabe que no puede vencer a Perseo por lo tanto tiene sus esperanzas puestas en Goku a pesar de su orgullo como Saiyajin. Mientras tanto en una dimensión alternativa, planeta prisión. En dicho planeta un portal dimensional se formaría, de dicho portal saldría el dios demonio Horus quien de inmediato notaría todas las presencias en el planeta. He llegado justo a tiempo, vaya puedo sentir el ki de ese sujeto, así que era verdad, posee mis células ya que también puedo sentir muchos kis en un solo individuo, puedo sentir el ki de Kakaroto, de Hades, el mío y muchos más en ese sujeto, también puedo sentir el ki de los demonios de élite y el ki de mi hermano, aunque también siento el ki de ese Saiyajin Vegeta que estuvo entrenando con la princesa, pero por alguna extraña razón no siento el ki de la contraparte de Kakaroto ni tampoco el de Zeus. ¿Será que ambos fueron erradicados por esa sabandija? Pero qué sorpresa, si ese es el caso es más fuerte de lo que tenía en mente, no cabe duda que me divertiré con esa sabandija. Mientras tanto en la parte del planeta donde se están realizando los combates. Los demonios de élite y el demonio Mao observaban asombrados a Vegeta debido a que no esperaban su llegada, además de que según ellos Vegeta era muy inferior a Goku. Es ese Saiyajin, diría Uranus. No cabe duda, ¿acaso pretende enfrentar a ese monstruo? Diría Loki. Está loco, sin duda que lo está, diría Heracles. Señor Mao, ¿no intentará enfrentar usted a Perseo? Vegeta no tiene oportunidad y solo será perder tiempo, diría Deku. ¿Qué pretende hacer Vegeta? Te miras muy confiado, tu entrenamiento con la princesa Leviatán ha terminado, de eso no cabe duda, pero te veo muy relajado, se diría Mao pensativo. Señor Mao ¿me está escuchando? Diría Deku. Dejemos que Vegeta haga lo que se le plazca, diría Mao con una mirada seria. Mientras tanto con el enfrentamiento. Eres un cabeza hueca, debiste acabar a este insecto sin andar con juegos, ahora mírate, sin embargo te daré el tiempo suficiente para que te recuperes y será mejor que así sea o yo mismo te levantaré a golpes, no sé si me escuchas pero será mejor que despiertes muy pronto insecto, mientras tanto veré qué tan fuerte es esta sabandija, diría Vegeta quien dirigiría su mirada hacia Perseo. Goku se encontraba inconsciente, el ki de había disminuido tanto que parecía que había dejado el mundo de los vivos. Piérdete insecto, no podrás vencerme ni en 1000 años, diría Perseo.
Encima copia mis diálogos este insecto, no puedo cometer el mismo error que cometió Kakaroto, debo atacarlo con todo lo que tengo, pero Leviatán mencionó que primero debo estirar mis músculos antes de usar los ojos de demonio, se diría Vegeta. Y dime Vegeta, ¿qué harás? Te doy dos opciones, retírate del campo de batalla o muere, es tu decisión, diría Perseo. Tomaré la opción 3, diría Vegeta. No existe tal opción, diría Perseo. La tercera opción es donde te haré trizas insecto, fueron las palabras de Vegeta y este incrementaría su ki al punto que este accedería al ultra instinto supremo máximo poder y toda la dimensión sería sacudida. Perseo nada más tenía una cara de póker a pesar que había presenciado el gran poder de Vegeta, el príncipe de los Saiyajines. Se ha vuelto más poderoso desde la pelea con mi hermano, se diría Loki. Vaya, ha sobrepasado el poder de Zeus, diría Azazel. Ni que lo digas, es el doble de fuerte que Zeus o más, pero eso no será suficiente por desgracia, diría Heracles. Así que hay más sujetos que superan el poder de Zeus, maldita sea, no importa lo que haga, no puedo superar el poder de Zeus, ¿acaso hago algo mal en mis entrenamientos? Se diría Deku. Los entrenamientos con la princesa Leviatán, por lo visto han valido la pena, ese Saiyajin no perdió el tiempo, pero tiene sentido, escuché que mi hermano Hades le prometió a Vegeta que lucharían y este es el resultado, Vegeta se ha esforzado el doble en sus entrenamientos, todo indica que su motivación fue Hades para superarse a sí mismo, se diría Mao. Mientras tanto con Vegeta y Perseo. Bien, hiciste tu elección, veamos de qué estás hecho príncipe de los Saiyajines, diría Perseo. Vegeta al instante y usando su máxima velocidad, se abalanzaría en contra de Perseo con un puñetazo que conllevaba todas sus fuerzas. Vaya, su velocidad es decente, veo que el ultra instinto le da una velocidad muy decente, se diría Perseo. Bien, es el momento de probar una de las técnicas que aprendí, esto tomará por sorpresa a ese insecto, fueron las palabras de Vegeta y en ese preciso instante el puño de Vegeta sería rodeado de energía y el puño de este se haría gigantesco. Tal como Vegeta calculó, Perseo no se esperaría esa técnica y este recibiría de lleno el gigantesco puñetazo de Vegeta lo que provocaría que este salga disparado hacia una montaña, destruyéndola en el proceso y provocando un temblor. ¿Qué te pareció eso insecto? Diría Vegeta con una sonrisa confiada en su rostro. ¿Qué fue eso? Diría Azazel. Nunca antes había visto algo así, diría Deku. Usó su propio ki para crear un puño gigante, es una técnica muy efectiva, diría Mao. ¿Qué fue eso? Eso no estaba registrado en la computadora de Iris y Serafal, Vegeta ha aprendido nuevas técnicas en este tiempo, pero debo admitir que eso fue asombroso, creó un puñetazo gigantesco con su ki y eso me tomó por sorpresa al punto que me causó mucho daño y me rompió 2 costillas, pero la sangre Hellsing ya hizo su trabajo, se diría Perseo mientras salía de los escombros. No subestimes a los Saiyajines insecto, eso lo deberías de saber porque se supone que tienes la sangre guerrera de los Saiyajines corriendo por tus venas, diría Vegeta con una mirada seria. Admiro que eso fue sorprendente pero nada más me tomó por sorpresa, no volverá a ocurrir, para ser alguien débil posees técnicas poderosas, diría Perseo. Para vencer a insectos como tú se requieren de técnicas, las técnicas están hechas para vencer a sujetos más fuertes, diría Vegeta con una mirada seria. Ya veo, no está mal Vegeta, no está mal, diría Perseo. Pero en ese momento Vegeta comenzaría a arrojar muchas ráfagas de ki con todo su poder que de inmediato impactarían en el cuerpo de Perseo. ¿Qué haces Vegeta? Esto no me hará ni cosquillas, solo harás que agotes tu ki, diría Perseo mientras recibía de lleno todas las ráfagas de ki. Vegeta no dejaba de lanzar ráfagas de ki con un gran poder de destrucción al punto que se iba formando una cortina de humo de tantas ráfagas de ki. ¿Qué está haciendo? Diría Deku. Ese maldito solo hará que termine agotado, cuando haces ese tipo de ataque es cuando estás desesperado, tu enemigo al instante lo notará, en este caso el gusano de Perseo ya lo notó, diría Mao con una expresión seria. Mientras tanto en el campo de batalla. Las ráfagas de ki que Vegeta lanzaba provocaban una cortina de humo y que el planeta retumbe. Bien, esta es mi oportunidad, fueron las palabras de Vegeta y este a una máxima velocidad, se posicionaría atrás de Perseo con un puñetazo gigantesco quien este había vuelto a usar la misma técnica.
Pero entonces una ráfaga de viento dispersaría todo el humo, para sorpresa de todos los espectadores e incluyendo al propio Vegeta. Perseo había detenido el poderoso y gigantesco puñetazo de Vegeta con un solo dedo, lo que provocaría que una poderosa ráfaga de viento haría pedazos el suelo. Imposible, diría Vegeta, quien se encontraba impactado. Lo ha detenido, diría Sacel. Ese maldito, diría Mao con una sonrisa malvada. ¿Qué pretendías hacer, Vegeta? ¿Crees que esa técnica volvería a funcionar? No puedes usar el mismo truco 2 veces contra un oponente como yo, diría Perseo con una mirada tranquila. Este insecto ha detenido mi ataque con un solo dedo, se diría Vegeta asombrado. Ahora es mi turno de atacar, diría Perseo y soltaría un veloz y preciso puñetazo directo hacia Vegeta. El puñetazo de Perseo había sido extremadamente veloz, que superaría el nivel de reacción de Vegeta al punto que recibiría de lleno el golpe, provocando que salga disparado hacia una montaña de rocas, que al instante provocaría un fuerte temblor en todo el lugar. Con ese golpe ya no te volverás a levantar. Ese demonio molesto recibió uno de estos golpes y no volvió a levantarse. Su nombre creo que era Zeus. La batalla ha terminado. Ahora ¿quién será el siguiente? Diría Perseo, quien dirigiría su mirada hacia Mao. Él lo sabe, yo lo sé, es hora de enfrentar a ese gusano. Ustedes será mejor que no interfieran, ya que solo me harán estorbo, diría Mao, quien se preparaba para atacar. Pero en ese justo momento todo el lugar comenzaría a temblar, la montaña donde Vegeta se encontraba sería hecha pedazos por una poderosa aura de ki y una ráfaga de viento que de todo el polvo saldría Vegeta, quien se encontraba ileso, a pesar de haber recibido un golpe de ese calibre que fue capaz de destrozar a Zeus. Increíble, sigue en pie, diría Loki. No lo entiendo, diría Heracles. Sí, no importa si Vegeta es más fuerte que Zeus, ese golpe igual lo debió haber dejado fuera de combate, diría Deku. Deku tiene razón, a menos que Vegeta tenga una resistencia sorprendente, se diría Mao. Eso estuvo cerca, sin duda ya estaría acabado con ese golpe, diría Vegeta con una sonrisa confiada. ¿Qué demonios fue lo que hizo? Lo golpeé directamente, de eso no cabe duda. ¿Acaso se trata del Shaori defensivo? No, esta vez fue diferente, debe haber una explicación, se diría Perseo. Te estarás preguntando cómo ese golpe no me afectó, ¿no es así? Lo que pasa es que ustedes los dioses nos subestiman a nosotros los Saiyajines, cosa que no deberían de hacer. No solo somos fuertes sino que somos unos genios en los combates, diría Vegeta con una sonrisa. Ya veo, eso no explica nada, diría Perseo. Cuando Kakaroto te enfrentó desde las sombras vi ese golpe que le propinaste a Zeus y a Kakaroto, tenía que pensar en algo para anular todo el daño posible. Por desgracia el Shaori no es mi estilo y no me tomaría el tiempo de aprenderlo, por lo tanto lo único que hice fue dislocar mi mandíbula a propósito para anular todo el daño posible y funcionó. Si no lo hubiera hecho, lo más probable es que haya acabado como ese insecto, diría Vegeta, quien dirigiría su mirada hacia el cuerpo de Zeus. Ya veo, con que eso hiciste, para reducir todo el daño posible dislocaste tu mandíbula a propósito. Admito que eso fue inesperado, pero no se volverá a repetir, fueron las palabras de Perseo y a gran velocidad se colocaría frente a Vegeta con un puñetazo potente. Es muy veloz, a esa distancia tan corta se me hará imposible esquivar ese golpe, no tengo otra opción que intentar frenar su golpe, se diría Vegeta, y usaría su antebrazo derecho para frenar el poderoso golpe de Perseo. Entonces finalmente Perseo impactaría su poderoso puñetazo en el antebrazo de Vegeta, que al instante se escucharía un fuerte crujido y encima todo el planeta sería sacudido por la fuerza de Perseo. El golpe había sido muy potente al punto que haría retroceder muchos metros a Vegeta. Haría una mueca de dolor al ver que su antebrazo había sido roto por el fuerte impacto. Estás en graves problemas, Vegeta, ya no puedes usar el brazo derecho, con uno solo pierdes mucha ventaja, diría Perseo. Maldición, eso fue realmente doloroso, con ese golpe pude sentir la gran fuerza de ese insecto, ya he calentado lo suficiente para finalmente usar los ojos de demonio, se diría Vegeta con una mirada seria. Le ha destrozado el brazo, Perseo tiene la potencia suficiente para hacer pedazos a cualquiera, diría Loki. No me quiero imaginar si ese monstruo hubiera usado toda su fuerza, diría Heracles.
Si lo hubiera hecho no cabe duda que le hubiera arrancado el brazo, diría Deku. Ese maldito, ¿qué harás ahora Vegeta?, se diría Mao con una mirada seria. Mientras tanto con el enfrentamiento. Maldita sea, supongo que es hora, puedo sentir como la sangre Hellsing está sanando mis heridas, pero no regenera el hueso roto, pero con los ojos de demonio mi brazo se recuperará, se diría Vegeta, quien comenzaría a incrementar sus poderes a niveles impresionantes. Tiene más poder, según la computadora no tenía ese poder, a pesar de tener un brazo roto aún puede incrementar su ki y tiene la intención de seguir peleando, pero hay algo distinto en su ki, se diría Perseo. Toda la dimensión no dejaba de temblar por una corriente de poder asombrosa, además de que todo el planeta temblaba por ese gigante ki. El Saiyajin Vegeta no dejaba de incrementar su ki al punto que la mirada de este comenzaba a cambiar dejando impactados a los espectadores, los ojos de este comenzarían a brillar al punto que se tornarían de un color púrpura y el poder de Vegeta crecería incontables veces que los espectadores no podían creer cómo el ki de Vegeta rivalizaba con el ki del dios demonio Mao. Tiene el ki de un semidemonio puro, ahora comprendo, Vegeta es un semidemonio puro, esos ojos púrpuras son de un demonio, se diría Perseo. A esto le llamo Super Vegeta, esta es la primera vez que uso los ojos de demonio en un combate, al usar los ojos de demonio todas mis habilidades físicas aumentan incontables veces y la sangre Hellsing tiene un mejor efecto en mi cuerpo al punto que regenero el hueso roto de mi antebrazo, diría Vegeta con una sonrisa. Ese Vegeta, así que era verdad, él realmente posee la sangre Hellsing, esos ojos, son como los de Horus, diría Mao quien no lo podía creer. Mientras tanto afuera del planeta prisión. Me has sorprendido una vez más Vegeta y te has superado a ti mismo, ahora rivalizas con Mao, es sorprendente lo lejos que has llegado, sigue así, diría Kakaroto con una mirada seria. Regresando al campo de batalla. Perseo miraba con atención a Vegeta, comprendería que la raza Saiyajin era muy subestimada y que podría ser la raza más poderosa de todos los mundos. Vegeta haría el primer movimiento, usando su máxima velocidad se posicionaría atrás de Perseo con una catastrófica y potente patada. La brutal velocidad de Vegeta había tomado por sorpresa al dios del apocalipsis quien no pensaba que Vegeta se volvería tan veloz de un momento a otro. Entonces Vegeta golpearía el rostro de Perseo con esa poderosa patada, aprovecharía que Perseo había bajado la guardia lo que provocaría que Vegeta bombardeara al dios con una ráfaga de puñetazo y patadas usando su máxima fuerza. Rayos, su fuerza y velocidad me tomaron por sorpresa, se diría Perseo quien recibiría toda esa lluvia de golpes por todo el cuerpo. Por último, Vegeta con todas sus fuerzas patearía a Perseo, provocando que destroce el suelo y quede enterrado en todos los escombros. Pero Vegeta no se detendría, sabía perfectamente que no podía perder ni un segundo más, por lo tanto con su máximo poder arrojaría un poderoso resplandor final hacia el dios. Pero en ese justo instante el dios demonio Horus haría su aparición y con una poderosa patada mandaría hacia el espacio el poderoso ataque de Vegeta que dejaría a todos los espectadores asombrados. ¿Pero qué demonios, ese insecto?, diría Vegeta con una expresión de sorpresa y enfado. ¿Qué demonios ha hecho Horus y qué hace aquí?, se diría Mao. Es el señor Horus, diría Heracles. Parece que se viene un nuevo espectáculo, diría Azazel con una sonrisa. Porque el señor Horus no ha dejado que Vegeta dé el golpe final, o al menos eso parecía, se diría Deku. Oye Horus, ¿qué demonios estás haciendo?, diría Mao con una expresión seria. ¿Qué estoy haciendo? La pregunta es, ¿qué demonios haces tú? ¿No mencionaste que acabarías con gusano y resolverías el problema? Solo mírate, te has vuelto tan débil que no eres capaz de enfrentar al supuesto dios del apocalipsis, has dejado que los Saiyajines pasen por encima de ti, el príncipe de los Saiyajines no tardará en sobrepasar tu nivel, regresa a casa y vuélvete más fuerte, haces estorbo, diría Horus con una sonrisa arrogante. ¿Qué? ¿Qué ha dicho?, diría Mao con una expresión molesta y apretaba sus puños con fuerza. Oye insecto, esta es mi pelea, diría Vegeta con una mirada seria. No te lo tomes personal, pero con ese nivel no lograrás nada, diría Horus con una sonrisa. ¿Qué? ¿Qué has dicho insecto?, diría Vegeta.
Espero que estés seguro de tu decisión, lo que acabas de hacer te costará muy caro, diría Perseo mientras saldría de todo el polvo. ¿Es así? Eso ya lo veremos, porque tu oponente ahora seré yo, porque claramente soy diferente al resto de basuras y tú lo sabes, diría Horus con una sonrisa. No lo creo Horus, tú no podrás vencerlo, fueron las exclamaciones de Kakaroto y este saldría de las sombras asombrando a todos los espectadores. Es él, es el sujeto más poderoso según la computadora, es un Saiyajin semidios y semidemonio, estoy en total desventaja, esto es malo, se diría Perseo con una mirada seria. Llegas tarde Kakaroto, yo lo vi primero, diría Horus con una sonrisa. De ninguna manera, el turno de todos ustedes ha terminado, lo has hecho bien Vegeta, pero de aquí yo me encargo, acabaré con este problema, así deben ser las cosas, diría Kakaroto mientras sus ojos plateados no dejaban de brillar.